Hola amigas y amigos, soy Roberto Musso, su profesor de Estrategia Digital, y en esta sesión revisaremos las bases de la digitalización para poder luego, a partir de esa comprensión, construir estrategia digital. Todo parte con un bit. Un bit, al final, recoge un valor que puede ser un 0 o un 1, encendido o apagado, 0 o 5 volts en electrónica, blanco o negro, que puede representarse como esto. Un bit es un espacio capaz de recoger 0 o 1. Si yo acumulo varios de esos bits, soy capaz de formar un byte. 8 bits son un byte. Y de esa forma puedo empezar a manejar más información que simplemente un 0 o un 1, si está o no está algo. Puedo codificar, por ejemplo, las letras, o los números decimales, o las direcciones IP de mi computador y de toda la Internet. Al final puedo representar en base a unos y ceros toda la información del mundo. De hecho, aquí está la tabla binaria decimal con la representación de los números que conocemos en base binaria. ¿Por qué se hace esto así? Porque es la forma en la que pueden entender los computadores. Los computadores entienden en base a ceros y unos, y yo codifico sobre esa base todo el conocimiento del mundo. Todo lo que es accesible hoy día por Internet está codificado esencialmente en base a bits, bytes, ceros y unos. En algún momento, en el siglo XIX, el señor George Boole dijo, mira, esto es interesante, yo podría operar sobre estos ceros y unos, sobre esta lógica, sobre estas variables, y diseñó el álgebra booleana, que esencialmente es un sistema de reglas que permite expresar y manejar problemas lógicos con argumentos que están dados en estos dos estados, ceros y unos. Es decir, todo el álgebra de Boole opera sobre ceros y unos, y esta es la base del desarrollo de los computadores como los conocemos hoy día. Esa información, al estar puesta en ceros y unos, yo puedo transmitirla sin pérdida, tal como sucede hoy día en Internet, a diferencia de lo que pasaba antes, que yo tenía que, por ejemplo, gritar y en el grito se perdía determinada comunicación. Con estos ceros y unos, respecto de un computador, yo puedo almacenar información o puedo darle instrucciones. Ese computador es capaz de seguir mis instrucciones si yo las codifico adecuadamente también en ceros y unos. Y la forma de codificar es a través de programación. Programación que el computador entiende en ceros y unos, pero que para dejarlos más cercanos al lenguaje humano se ha codificado en base a lenguajes de programación como el que aparece acá, que es el lenguaje C, uno de los más populares porque fue aquel lenguaje en que se escribió Unix, que es la base de nuestros teléfonos celulares, y que recoge una sintaxis capaz de ser comprendida y utilizada por un programador. Y aquí este programa muestra una instrucción a través de la cual yo le digo al computador, escribe en tu pantalla, hola, hello. Esencialmente, la programación se trata de darle instrucciones al computador que finalmente, como este computador solo entiende ceros y unos, un proceso de compilación intermedio, un compilador, lo traduce a estos ceros y unos, este programa, y lo deja en posibilidad de ser comprendido por este computador y luego operado, y de esa forma puede seguir estas instrucciones. Cuando yo soy capaz de construir con ceros y unos toda la información del mundo y representar cualquier tipo de contenido y además instrucciones, empiezo a tener un nuevo mundo, un mundo donde, a diferencia de lo que pasa en el mundo físico, tengo bienes digitales. Y esos bienes digitales tienen algunas particularidades y características que a nosotros nos van a interesar mucho. Primero, son gratuitos. La copia de un producto digital tiene costo marginal cero, básicamente cero. Si yo replico un archivo Word, por ejemplo, ese segundo archivo Word, por mucho que tenga la Declaración de Independencia o una canción o un poema, me cuesta cero. En segundo lugar, son perfectos, en el sentido de que esa segunda copia es idéntica a la primera. No es como cuando yo saco una fotocopia en la que la segunda copia tiene leves diferencias con la primera y por lo tanto se va degradando copia a copia ese proceso de replicación. Y adicionalmente son instantáneos. Yo puedo replicar tantas veces y tan rápido como sea necesario un producto digital, como por ejemplo una canción, para distribuirla a todos los que quieran escucharla. Entonces, los bienes digitales, a diferencia del mundo físico, son gratuitos, perfectos e instantáneos. Y la economía que se monta sobre eso tiene que tomar en consideración esos atributos. Adicionalmente, la digitalización de la información del mundo y de las instrucciones hacia los computadores nos permite no solo tener nuestras canciones y escuchar estas canciones a través de Spotify, sino que nos permite acceder a toda la información del mundo, lo cual es muy, muy crítico. ¿Por qué? Porque yo simplemente hoy día sin costo puedo llegar a todo lo que está escrito históricamente. Adicionalmente,
puedo comunicarme con cualquier punto del mundo, esencialmente sin pérdida de información, lo que antes no se podía hacer. La conectividad que me provee la digitalización permite que yo transfiera un mensaje de un punto A a un punto B sin perder nada de su contenido. Y esto es primera vez que se puede hacer luego de la digitalización. Y finalmente, los computadores, teniendo toda la información accesible a través de digitalizarla, son capaces de procesar esta información, correr algoritmos, correr instrucciones como los que les mostraba antes y llegar a algunas conclusiones para realizar algunas tareas. Entonces soy capaz de procesar toda esta información. La digitalización trae consigo entonces el acceso a información completa, la posibilidad de conectarnos con cualquier parte del mundo y la posibilidad de procesar toda esa información. Esto da origen a sistemas más sofisticados como los que conocemos como algoritmos. Los algoritmos son al final programas como los que yo les mostré, pero más sofisticados que buscan lograr cosas no tan simples como mostrar en la pantalla Hola Mundo. Algoritmo se deriva del término álgebra o guarismo, que fue inventado finalmente por este señor que aparece ahí, y básicamente un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones muy definidas, ordenadas y finitas para que el computador lleve a cabo una actividad mediante pasos sucesivos inequívocos. Es así como acá hay un ejemplo de un programa que básicamente recibe como parámetros un conjunto de números y es capaz de identificar cuál es el número mayor. Algunos algoritmos que a nosotros nos interesa conocer y que son muy famosos en programación son los de ordenamiento. Típicamente cuando yo ordeno los nombres de mi archivo o de mi disco duro, estoy usando un algoritmo de ordenamiento. La lectura del QR o la escritura de los códigos QR, algoritmos matemáticos que me permiten resolver problemas matemáticos, o el algoritmo muy famoso de Google que es AdWords, o PageRank del mismo Google, que permite que yo ordene, indexe la información del mundo en base a una prioridad que está dada por cuáles son las páginas más referenciadas por otras páginas. O el feed de Facebook, la sugerencia respecto de la próxima película que te va a gustar, los compresores MP3 que me permiten escuchar música, o los algoritmos de compraventas de acciones de alta frecuencia. Todos esos son algoritmos que hoy día de alguna forma gobiernan nuestra vida. La próxima canción que escuchamos en Spotify la determina un algoritmo. El camino por el que yo voy hacia mi oficina lo determina un algoritmo de Waze. Nuestra vida está gobernada por algoritmos, así que es importante entender el concepto de algoritmo. Un ejemplo de estos algoritmos ya muy sofisticados es blockchain. ¿Qué es blockchain? No es más que un algoritmo más sofisticado, pero es un algoritmo que tiene una función específica. Blockchain surgió a partir de la invención del Bitcoin, que es una criptomoneda, una moneda virtual, invención que fue hecha por el señor Satoshi Nakamoto, que entre paréntesis eso es un seudónimo y no se sabe en realidad quién es el señor Satoshi Nakamoto, que quería inventar una moneda para desplazar a los bancos de su rol de intermediación y dijo, esta moneda va a ser digital y se va a llamar Bitcoin, pero para eso necesitó fundar previamente una estructura capaz de soportar ese Bitcoin. Y esa estructura se llamó blockchain. ¿Por qué? Porque para soportar una moneda se necesita una base, unos fundamentos que provean gestión distribuida de la información que está asociada a esa moneda, es decir, que todos sepamos lo que está pasando, encriptación, porque hay cosas que no queremos divulgar, y además inmutabilidad, para efectos de que haya confianza entre todos los actores económicos del uso de esa moneda. Entonces, el sustrato que soporta Bitcoin nos provee esos tres elementos básicamente. Una posibilidad de tener información distribuida y no centralizada, como en el caso de los bancos. Encriptación para manejar los secretos y proveer de seguridad. E inmutabilidad, que lo más importante es que nos provee confianza en que una transacción que va a ser hecha con un Bitcoin no va a ser alterada por alguien fraudulentamente. Lo interesante es que más allá de la opinión que uno pueda tener de bitcoins, blockchain va a tener mucho impacto en el soporte de todo tipo de operaciones. Por ejemplo, criptomonedas, como vimos, Bitcoin, transferencias electrónicas y pagos, contratos inteligentes, porque no solo puedo almacenar información, puedo almacenar cláusulas de contrato que también tienen que ser inmutables, distribuidas, conocidas por todos y eventualmente encriptadas. Las notarías que proveen confianza en esencia deberían ser sustituidas por plataformas blockchain. O almacenamiento. Cuando yo quiero almacenar algo con seguridad, puedo hacerlo sobre blockchain. Por ejemplo, la traza de la producción de un alimento. Yo quiero que cada uno de los pasos por lo que ese alimento pasa en su producción quede registrado de tal modo que yo lo pueda verificar y lo pueda controlar. Y eso se logra sobre blockchain. O la identidad digital de las personas o de las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, blockchain como algoritmo, como sistema mucho más allá de Bitcoin probablemente, constituye un sustrato que va a tener mucho impacto a nivel económico.
En Latinoamérica, uno de los proyectos más interesantes que hay en blockchain está puesto en la Bolsa Chilena de Comercio y permite automatizar, digamos, las ventas cortas, porque esas antes de blockchain eran muy friccionadas, estaban muy basadas en contratos y luego al usar blockchain se simplifican mucho y se hacen electrónicas estas ventas cortas. Otro algoritmo, y es este en realidad el papá de todos los algoritmos, es inteligencia artificial. Inteligencia artificial al final es un conjunto de algoritmos que empiezan a estructurarse en modelos que vamos a conocer ahora. Lo que se puede hacer con inteligencia artificial hoy día es muchísimo más allá de lo que esperábamos. Por ejemplo, tenemos acá un ejercicio en el que a través de un teléfono podemos leer una ecuación matemática y resolverla. Eso que parece relativamente simple exige que el teléfono vea la escritura hecha a mano, interprete la ecuación que hay detrás de esa escritura y además la resuelva. Es decir, una secuencia de pasos que solo puede ser lograda o resuelta a través de inteligencia artificial hoy día. Inteligencia artificial esencialmente es la capacidad de un computador de tener una capacidad cognitiva que hasta el momento estaba reservada para el ser humano. Es un algoritmo muy sofisticado, es la aplicación de un nuevo invento que corresponde a las redes neuronales artificiales que ya vamos a conocer y podría considerarse que es de alguna forma la evolución del atributo humano clave, su capacidad de pensar. Y eso se lo estamos transfiriendo a las máquinas. Por lo tanto, es un paso muy importante en la historia de la evolución humana. Probablemente la invención humana más relevante de nuestra historia. Pero, ¿qué es inteligencia artificial? Primero tenemos que entender cómo opera una neurona. Una neurona es esencialmente esta caja negra, naranja en este caso, que es capaz de recibir una entrada y si yo la entreno y le digo cuál es la salida, esta neurona es capaz de deducir cuál es la función que existe entre esa variable de entrada y esa variable de salida. De tal forma que si yo le digo voy a tener una entrada de valor 4, va a saber esta neurona porque aprendió que la salida va a ser 8. Esta capacidad permite que yo logre manejar múltiples variables, no solo una como aparecía en el ejemplo, y permite por sobre todo que la neurona aprenda de la relación entre esas variables para arrojar un resultado. Esencialmente una neurona artificial procesa una serie de variables y entiende cómo combinarlas para arrojar una salida, producto del entrenamiento a la que es sometida. Si yo ahora combino muchas de estas neuronas en sucesivas capas, como aparece aquí abajo, y su salida ahora las apunto hacia otra capa, y luego lo mismo haga con las salidas de la segunda capa, tengo una red neuronal. Y la capa de entrada, por supuesto, se llama capa de entrada, la de salida se llama capa de salida, pero las que están intermedias se llaman capas ocultas o capas profundas. Y por eso, en este caso, esta red neuronal podría recibir el nombre de red neuronal profunda y su aprendizaje se llama deep learning porque estas son capas profundas. Está basada en capas profundas. En la medida que más capas hay, es mayor la capacidad de esta red neuronal de entender abstracciones. Se hace más abstracta la capacidad de procesamiento del sistema neuronal completo. Otra forma de entender esto es a partir de este ejemplo. Yo a un niño puedo pasarle este dibujo y puedo decirle une los puntos con unas líneas del 1 hasta el 2, luego repite el 2 al 3, 3 al 4, etc. y vas a lograr un dibujo. Esto representaría la forma tradicional de codificar software. En cambio, si yo uso este dispositivo, este es capaz ahora de aprender no a partir de una serie de instrucciones, sino que a partir del ejemplo. Esto representaría la nueva forma de programar software a partir de ejemplos. Uno de los elementos más importantes de comprender sobre inteligencia artificial es que representan una forma diferente de crear software. ¿Y por qué me importa eso? Porque a partir de que existen las redes neuronales y la inteligencia artificial, nosotros humanos no necesitamos entender cómo llegar a una respuesta a un problema, sino que basta con que se lo entreguemos a una máquina que opera redes neuronales y esta va a ser capaz de resolverlo. ¿Cuáles son las aplicaciones? Algunas aparecen acá. Predicción. Si yo soy capaz de tomar muchas variables y entender cuál es el valor de salida a partir de una serie de ejemplos, soy capaz de predecir el futuro. Por ejemplo, ¿qué ventas va a tener mi categoría de helados el día de mañana a partir de analizar el clima, analizar la demanda, analizar la oferta de mi competencia, los precios y todas las variables con las que yo puedo nutrir este modelo? Visión computacional, como segundo punto, que representa la posibilidad de efectivamente ver detrás de una cámara lo que está pasando en una imagen. O lenguaje natural, que representa la posibilidad de un computador de comunicarse en el lenguaje natural que tenemos los humanos, que es verbal. Es decir,
la capacidad de entender un lenguaje natural inglés-español y de expresarse en el mismo lenguaje. Entonces constituye una nueva interfaz que va a representar un cambio muy importante. Cada una de estas aplicaciones tiene muchísima proyección en el ámbito de la estrategia. Aquí hay un ejemplo donde una cámara operada por un sistema computacional basado en redes neuronales es capaz de ver posiciones humanas en movimiento y a partir de eso entender. Con eso yo podría hacer marketing personalizado, podría mejorar su experiencia de usuario física o podría tomar algunas medidas en relación a la seguridad. Desde el punto de vista de la estrategia, inteligencia artificial es muy serio. Es una tecnología de propósito general que requiere una estrategia particular para poder ser capitalizada. Mi mensaje aquí es que debemos tomarlos en serio. Con esto terminamos esta sesión donde repasamos rápidamente algunos conceptos de digitalización, programación, vimos que era un algoritmo, algo de blockchain y algo de inteligencia artificial. Así es que nos vemos en el próximo video.